Saludos cordiales. A continuación, ingresos para efecto del impuesto sobre la renta. Es importante tener la definición del impuesto sobre la renta, cuál es el porcentaje, el importe del anticipo a cuenta, cuáles son las sociedades y algunas segregaciones directas del anticipo a cuenta y de la retención por servicios sin dependencia laboral. El impuesto sobre la renta es un impuesto directo que aplica a las utilidades del sujeto pasivo, ya sea a las personas naturales o a las sociedades. Acá hacemos referencia al pago a cuenta, cuáles son las sociedades que aplican el 1.75 y el 1.3%. Y tenemos el siguiente ejemplo. Si la sociedad a la sociedad aplica un 1.75, lo que cancelará, en este caso si el ingreso es de 15.000, cancelará 262.50 en concepto de anticipo a cuenta. Pero para los distribuidores o que tienen precios sugeridos, ellos nada más cancelan $45. Están obligados a anticipar o dar el anticipo a cuenta por del 0.3%. Entonces eso es importante. Solo se multiplica por el 1.75 y el por el 0.3%. Siempre se le agrega el porcentaje. Luego tenemos acá un caso referente a lo que nos plantea el artículo 156 del Código Tributario. Acá les dejo para que lo analicen y todas estas operaciones que menciona acá, los pagos por prestación de servicios, intereses, bonificaciones, premios a personas naturales que no tengan relación de dependencia laboral con quien recibe el servicio, están obligados a retener el 10% sobre 10% de renta. Eso lo establece el artículo 156. Dejo para que lean el apartado y me traslado al ejercicio. El señor Alfredo Rivera, con número de registro de contribuyente 2345-3, es un mediano contribuyente. Le presta servicio de mantenimiento por un valor neto de 1.950 a la granja SADCB, la cual es un gran contribuyente. Y el ejercicio nos pide determine los impuestos y el valor neto a pagar para el señor Rivera. Entonces acá estamos hablando de dos contribuyentes, solo que el que presta el servicio es un mediano y se lo presta a un grande. Entonces acá ya vamos a tener que calcular una retención del 1%. El gran contribuyente le va a retener sobre el valor de 1.950 porque el cálculo para los impuestos y para la renta se realiza sin el IVA. Entonces se hace sobre el valor de los 1.950. Estamos hablando ya del 1%, luego hay que calcular el 13%. El valor neto es 1.950, hay que calcular el 13% y además presta un servicio. Y el servicio, como lo establece la presentación, está obligado o es gravado, tiene un hecho generador del 10%, ya que no tienen una dependencia. Entonces acá lo que hacemos es colocamos la factura, este es el valor de la factura del contribuyente, 1.950, lo vamos a ir haciendo paso a paso. Acá se calcula el IVA, lo multiplican por el 13%, luego hay un subtotal, solamente se suma. Es de 2.203 y recordemos que tienen que hacer la retención por el 1%, 19.50. Entonces el valor del comprobante de crédito fiscal del señor que prestó el servicio es de 2.184. Ese es el valor, pero como es un servicio que prestó y esa operación es gravada y es una obligación
de acuerdo al artículo 156, se le debe retener el 10% sobre el valor neto. Entonces a los 2.184 le restamos los 195, estos 195, y este es el valor a pagar al señor, porque el resto se le trasladará o se le cancelará a la administración tributaria. Y acá tenemos la solución, 1989. Luego tenemos acá algunos conceptos a las características que debe tener el contribuyente con el tema de los ingresos, que es un hecho generador. Es importante que lo conozcamos acá para ver cuáles son los tipos de sociedades, el ejercicio de imposición, qué es lo que lo comprende, qué meses lo comprende, y luego tenemos el caso para la determinación de la renta de una sociedad. Se le conoce como la determinación de la utilidad fiscal. Entonces las sociedades elaboran un formato similar al estado de resultado, donde se parte de las ventas. Solamente tienen que seguir este formato, aprenderse la estructura. Tenemos las ventas, que son 545.000, restamos devoluciones y rebajas sobre ventas, obtenemos el valor de las ventas netas por 533.000, luego restamos el costo de venta y obtenemos la utilidad bruta de 213.000. Luego restamos los gastos operativos. Los gastos operativos lo constituyen tanto los gastos de venta como los gastos de administración. Entonces lo restamos los gastos operativos. Entonces la utilidad bruta menos los gastos operativos, obtenemos la utilidad operativa. Pero también tenemos gastos financieros. Entonces a la utilidad operativa restamos los gastos financieros y obtenemos la utilidad antes de impuesto y reserva. A la reserva la multiplicamos por el 7% y el valor es de 11.095. En el caso de las sociedades, que la reserva sea igual al 20% del patrimonio, en este caso las sociedades ya no deben de calcular reserva, pero tomamos el caso hipotético en el que sí se debe continuar calculando. Entonces son los 11.095, restamos la utilidad antes de impuesto y reserva, los 11.000, y obtenemos un valor de 147.405.47. En este caso debemos de calcular el impuesto sobre la renta, pero acá les he dejado dos tips para el cálculo. Por ejemplo, si las ventas anuales, en este caso fueron de 545.825, son menores o iguales a $150.000, se aplica la tasa del 25%. O sea que a este valor lo multiplicamos por el 25%. Y si las ventas anuales son mayores a 150.000, se aplica la tasa del 30%. Entonces, si vemos acá, 545 es mayor a 150.000, entonces aplicamos el 30%. Y obtenemos que el impuesto sobre la renta por pagar es de 44.221.64. Luego restamos la utilidad antes de impuesto, el impuesto sobre la renta, y obtenemos un valor de obtenemos la utilidad del ejercicio por 103.183.83. Esa es la utilidad fiscal. Entonces, acá nosotros tenemos que el impuesto a cancelar es de 44.221.64. Si agregamos que el pago a cuenta de la sociedad es de 20.000, entonces acá se lo deducen. Por eso es que el pago a cuenta es un anticipo. Entonces acá restamos ese anticipo y obtenemos que el valor del impuesto a pagar es de 24.221.64. Y este es el proceso que siguen las sociedades para determinar su utilidad fiscal y el cómputo del impuesto sobre la renta por pagar de un ejercicio contable. Saludos cordiales y muchas gracias.